Bueno, era un niño muy inquieto, ¿no? Yo creo que mis padres buscaron algún deporte, ¿no? Que fuese bastante completo, ¿no? Que tuviese unos buenos valores y bueno, pues por eso me apuntaron a judo, ¿no? A ver si llegaba un poco más cansado a casa y les dejaba un poco tranquilos tanto a mis padres como a mis hermanas. Que fue un momento duro, ¿no? Donde la verdad es que me planteé si dejarlo, que cambié el tema psicológico, ¿no? Que muchas veces me pasaba facturas. Al final romper esa sequía, ¿no? que tenía el judo, pues creo que al final es muy importante de cara al futuro, ¿no? Que viene en nuestro deporte, de que vean que al final se puede conseguir una medalla en los juegos con trabajo y esfuerzo diario. ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de B-Football Talk Show. Yo soy Luis Mejías y como siempre a mi izquierda, Sergio Reyes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, ¿cómo ando? No lo sé. Yo últimamente ¿De pie? bien. Sí, ¿De bueno, pie? ahora sentado contigo aquí una vez más. Oye, qué molonas, Estamos pintones. Sí. ¿Te has puesto alguna vez tú en tu vida algún tipo de kimono? No. ¿No? No, la verdad que no. ¿No? ¿Y en tatamis estas cosas en la vida? No he pisado tampoco. Ni uno, cero. Yo no sé si es un tema generacional, pero yo cuando era pequeño era como más normal que la gente pisase tatamis, el olor al entrar a los tatamis. Algunos colegas míos estaban apuntados, pero yo es que era más de fútbol sala. Ya, es que el fútbol... Muy malo, pero fútbol. Ya, bueno, el fútbol es lo que nos une, lo que nos da pasión y estas cosas. Pues decir, el invitado de hoy es judoka. Ha sido medallista olímpico, bronce, en París 2024. Y decir que en la federación, bueno, hay registrados aproximadamente casi 100.000 o más de 100.000 personas que practican judo en España. 100.000 personas, Luis. Que no son pocas. No son pocas y tú y yo no somos ellos. No estamos entre los 100.000, desde luego. Pues nada, vamos a dar paso a Fran Garrigós. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Contento de poder estar aquí con vosotros. Pues la verdad que nosotros también, porque es esto de las Olimpiadas y nosotros como que está cogiendo fuerza. Sí, estamos últimamente trayendo todo deportistas de élite, todo medallistas olímpicos. A mí me hace sentir mal. Y seguimos con la tónica, con Fran. Me hace sentir un poco mal, porque es como que, jolín, yo no voy a ganar una medalla olímpica. Cada uno en su parcela, macho. No, ya, está cada uno lo que se le da bien. A ti y a mí no sé el que se nos da. Vamos al turrón, que si no nos comen el tiempo. Pero bueno, como decía Sergio, Fran, bueno, 3 veces campeón de Europa, 1 vez campeón del mundo, medallista olímpico, pero antes de llegar a toda esa etapa de títulos y éxitos, yo quería empezar un poco hablando de esos inicios, de ese Fran que con tan solo 4 añitos, sus padres le apuntan a judo, y bueno, quería que nos contaras un poco qué es lo que recuerdas de esa etapa, cómo fueron esos comienzos, cómo fue un poco todo eso. Bueno, pues a mí la verdad es que me apuntan a judo, ¿no? Porque bueno, era un niño muy inquieto, ¿no? Todo el rato quería estar haciendo las cosas, llamar al telefonillo, yo quería abrir, ahí había que ir a comprar, yo quería hacerlo todo, ¿no? Entonces yo creo que mis padres buscaron algún deporte, ¿no? Que fuese bastante completo, ¿no? Que tuviese unos buenos valores y bueno, pues por eso me apuntaron a judo, ¿no? A ver si llegaba un poco más cansado a casa y les dejaba un poco tranquilos tanto a mis padres como a mis hermanas. ¿Y esto cuántos días a la semana era al inicio, te acuerdas? 3 días en semana, martes, jueves y sábados. Martes y sábado por la mañana, ¿no? Sábado por la mañana. Cuando nos dejaban ahí ya los padres que decían, mira, nos podemos ir al parque y dejamos aquí al niño un rato, que nos deje un poco en paz. Sábado por la mañana, sí. Y bueno, pues desde el primer momento que pisé el tatami, la verdad es que me gustó, ¿no? Jugaba, pues me divertía, al final iba haciendo amigos en la clase de judo y bueno, yo recuerdo de preguntarle todos los días a mi padre cuando me llevaba al colegio por las mañanas que si tocaba judo, ¿no? Ese día. Entonces cuando me decía que no, pues me enfadaba porque yo quería ir al tatami. Claro. Estar en el tatami. Y en este tránsito, porque además es muy curioso, ¿no? Claro, nos hacemos adultos, al final, claro, el niño de repente se hace adolescente. ¿Cuándo pasa de, ya no es un tema de padre, aparte que si ya lo llevas para ti, a ser una cuestión de ir solo a las clases y ya decir a tus padres, no, ya voy porque a mí me gusta, porque quiero continuar, porque no sé si algún momento dado podré llegar a ser alguien o no, pero que ya es parte de tu identidad como persona?
Bueno, la verdad es que hasta no hace, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Pero que hasta bien mayor me llevaba mi padre a entrenar, ¿no? Al final ya no solo entrenaba cerca de casa, ¿no? Sino que teníamos que desplazarnos, pues, a Madrid, ¿no? Al CAR, a Brunete. Entonces, bueno, todavía no tenía coche, pues alguien me tenía que llevar, ¿no? Entonces mi padre siempre todos los días me ha llevado a los entrenamientos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cuando te sacas el carné ya puedes ir tú solo y sí que iba solo, es verdad que a veces me acompañaba, pero de normal hasta los 18, 19 años me ha llevado prácticamente a la mayoría de los entrenamientos, por no decir todos. Y de eso que mencionas justo ahora de 18, 19 años, yo te quería preguntar un poco por esa etapa y un poco antes, por esa etapa de adolescencia, por así decirte, en la que, bueno, todos sabemos que el judo es un deporte que implica muchísima disciplina, mucha constancia. ¿Cómo fue para ti, sobre todo, esa época en la que, pues seguramente a lo mejor la mayoría de tus colegas pues podían salir de fiesta, podían desfasar un poco más, podían tener una juventud más normal, por así decirlo, y tú mientras tanto ya estabas súper focus y súper centrado en entrenar muchísimas veces, estar muy centrado en el camino que querías seguir? ¿Cómo fue un poco esa época y si en algún momento, siendo tan chaval, dijiste, oye, no sé si esto me sale a cuenta porque estoy perdiéndome un montón de planes, o cómo lo valorabas tú por esos tiempos, más o menos? Bueno, siempre he sido una persona que lo he tenido muy claro, he sido una persona muy competitiva, ¿no? Siempre me gustaba ganar en todo lo que hacía, ¿no? Jugando o lo que fuese. Y bueno, pues siempre he soñado con ser campeón del mundo y campeón olímpico, ¿no? Y bueno, pues desde pequeño siempre lo he tenido bastante claro, ¿no? Yo prefería estar entrenando en el tatami un viernes a lo mejor que mis amigos se iban de fiesta o quedaban por la tarde, ¿no? Que salir con ellos, ¿no? A lo mejor también los amigos que iba haciendo más eran más en el judo, entonces pues los veía durante los entrenamientos o los sábados, ¿no? Yo prefería estar, pues eso, ir a entrenar el viernes para luego descansar y poder estar el sábado otra vez recuperado, ¿no? O dormir bien para poder rendir al máximo al final, que va a ser lo que me va a ayudar de cara a tener unos buenos resultados o intentar tenerlos. La figura de, Fran, de tu maestro, de Kino, que fue Kino Ruiz, ¿no? O sigue siendo, Sí, sigue siendo. Sigue siendo. ¿Qué valores, qué transferencia de valores crees que es lo que a día de hoy él tenía? Porque la figura del maestro en las artes marciales es fundamental. Yo creo que bueno, yo recuerdo incluso a mi maestro, no tanto a mi al nombre, pero sí a él. ¿Qué es lo que dirías? Esto sé que es parte más suya que mía, pero que lo valoras tremendamente. Bueno, al final Kino es un pilar muy fundamental, ¿no? De cara a todos estos resultados que hemos obtenido. Al final, bueno, pues él nos enseña sobre todo también a trabajar, ¿no? Cada día, a esforzarse cada día, pues para intentar conseguir los resultados, ¿no? Que cada uno quiere. Entonces, ir a entrenar todos los días, ser disciplinado, la constancia y el trabajo, ¿no? Cada día esforzarse al 100%. ¿Acudes a él cuando hay alguna duda o cosa que tampoco es necesariamente ayuda? Es decir, ¿es como también tu guía en otras partes de tu vida? Sí, sí, no solo en el tema deportivo, ¿no? Sino en el tema social, ¿no? También el personal, también acudes, ¿no? Al final es una persona con la que tienes mucha confianza y no solo hablas, pasas mucho tiempo con ella y no solo hablas solo del tema deportivo. Al final creo que un gran entrenador, un gran maestro, ¿no? Al final no solo está la parte deportiva, sino también la parte personal que al final es importante para que un competidor pueda rendir al máximo en una competición, ¿no? Porque si al final una de las cosas falla, el resultado al final va a ser más negativo. Porque ¿cuánto tiempo llevas con Kino entrenando? Pues con Kino llegué a partir de la categoría junior, más o menos con 15 y 16 años. O sea, una barbaridad. Pues otros 15 y 16 años más o menos llevo. Joder. Empecé en el gimnasio Lee en el 99 hasta el 2011 aproximadamente y luego ya me fui con Kino a Brunete. En el judo los combates se organizan en función de los pesos, tú estás en menos 60, entonces quería que nos comentases un poco cómo es el tema de los cortes de peso, cómo te preparas, es tan extremo como puede ser en otros deportes de contacto como el boxeo o la MMA, o cómo es un poco eso, si entrenas por encima del peso en el que compites y luego rebajas cuando llega la competición, o un poco cómo va.
Bueno, no es tan extremo, ¿no? Como en MMA, en boxeo o en otros deportes, ¿no? Al final, nosotros sí que solemos entrenar prácticamente todo el tiempo, o siempre, por encima de nuestro peso. A lo mejor en mi caso suelo pesar 64, 65 kilos más o menos aproximadamente. Intento un mes antes no controlar mucho al final la alimentación y sobre todo la bajada más fuerte es la semana e incluso el día, 2 días antes del pesaje. Nosotros a lo mejor yo más o menos el día antes del pesaje estoy en 63 kilos aproximadamente, bajo hasta 68, 69 más o menos, me voy a dormir, recupero por la noche un poco de agua y ya los últimos 1,5 kilos, 2 kilos máximo es lo que suelo bajar el mismo día del pesaje, unas horas antes de pesarme. Te bajas como 3 kilos en un día y pico. Sí, aproximadamente sí. Pues al final me estar bien... Me vas a tener que decir cómo lo haces porque estoy últimamente que no lo necesito. Nada, pero la verdad es que no vale, ¿no? Porque me refiero al final... estás muy bien hidratado, llegas con mucha agua en el cuerpo y cuando te pones los plásticos y te pones a sudar o te metes en la sauna, bajas mucho, ¿no? Al final, a lo mejor en una sudada puedo bajar 2 kilos fácilmente en una hora, es agua. En cuanto te subes otra vez a la báscula en el pesaje, pum. ¿No has tenido en ningún momento dado ningún mareo, ni en ningún momento así? No, la verdad es que no. Al final, controlando un poco lo que estás comiendo, estando hidratado en el periodo anterior, la verdad es que sí que es duro, ¿no? Pero bueno, ya estás acostumbrado. Claro, ahí la fortaleza mental, que entiendo que también hablarás mucho contigo mismo de, venga, no pasa nada, tiro para adelante. También es algo ya que como estás tan acostumbrado, al final, pues bueno, sabes que lo vas a dar de una forma u otra. Digamos que el primer combate es el peso. El primer combate es el peso. Y el segundo combate, cuando sales al tatami, en ese momento en el que vas a salir, ¿qué te estás diciendo en la cabeza? Vas repasando un poco el plan de combate, ¿no? Que vas a hacer, ¿no? Sabes, nos conocemos todos aquí en judo y si no, bueno, pues intentamos estudiarlo y sabes si es diestro, si es zurdo, lo que tú vas a hacer, ¿no? Pues si es diestro, pues tengo que agarrar aquí esta manga, esta otra. Sabes un poco cuáles son tus puntos fuertes de cara, oye, pues a mí me interesa a lo mejor que se alargue el combate o el suelo o anticiparme, entonces pues llevar un poco esa estrategia un poco y pensarlo, ¿no? Al final de qué es lo que vas a hacer. Y ese repaso, o sea, es decir, ese momento que tienes contigo mismo de repaso mental, ¿que lo visualizas o te lo hablas a ti mismo? O sea, ¿que es más visual o más hablado? Un poco ambas, ¿no? La vas visualizando un poco cómo quieres encontrarte y bueno, a partir de ahí pues vamos avanzando y tener también un plan B, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor puedes fallar en el planteamiento, ¿no? Te has podido caer, que te haya podido tirar, sorprender y bueno, pues tienes que cambiar el planteamiento y saber cómo va avanzando ese combate. Tú, Fran, has estado en 3 Juegos Olímpicos, Río 2016, Tokio 2020, París 2024, y es verdad que los 2 primeros Juegos Olímpicos fueron totalmente distintos a lo que fue el último en el que te llevas la medalla de bronce. Quería empezar un poquito por partes y quería preguntarte por esos primeros Juegos Olímpicos. Río 2016, un Fran con tan solo 21 o 22 años que tienes, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa experiencia para un chaval tan joven ya plantarse en la máxima competición y encima en una ciudad tan guay como Río? ¿Cómo viviste tú esa? No conoces, ¿verdad? No has estado ni... No, yo la parte que conoce el de todo lo deportivo, esa no, pero esa no, claro. Otras en carnaval sí que las tengo un poquito exploradas. Pues mira, la verdad es que llego a Río bastante joven, ¿no? Es que hace 10 años, ¿eh? 10 que parece que estamos aquí hablando de Río, pero que son 10 años, ¿eh? Sí. Yo consigo clasificarme, ¿no? Llevaba hace 2 años anteriores era categoría junior y bueno, pues el objetivo era ese, clasificarse, ¿no? Pero claro, una vez que ya estás dentro de la clasificación, quieres intentar aspirar un poco más, ¿no? Intentar, pues bueno, pues hacer un buen papel. El primer combate era contra un alemán que encima le había ganado todas las veces que habíamos hecho. Pero bueno, al final ahí viene la presión, ¿no? de los Juegos Olímpicos, al final están todos los medios de comunicación, hay muchas expectativas, el judo lleva también muchos años sin conseguir medallas y bueno, pues al final todo eso suma. Y bueno, un combate que lleva más o menos bien planteado y va dominándolo, ¿no?
y a falta de 10 segundos me marca Yuku una de las puntuaciones más bajas y bueno, pues me tengo que despedir de estos juegos. Y quitando esa parte deportiva, ya cómo fue el resto de la experiencia para un chaval tan joven y la primera vez que ibas de toda la Villa Olímpica. No sé si viste también, aprovechaste tu estancia en Río para ver otros deportistas, o sea, otros deportes, ir a visitar, pues no sé, a lo mejor tenías ganas de hacerte foto con los de Estados Unidos de la NBA o un poco más la experiencia extradeportiva. Se nota que hablas de ti, de Río. Es que es lo que yo haría. Bueno, la verdad es que como la experiencia buena, ¿no? Hasta el momento de que pasa la competición, luego ya una vez que justo pasa, pierdes, bueno, pues al final te cuesta vivirlo, ¿no? Porque al final, claro, tú esperabas algo más, entonces, pues bueno, estás deseando a lo mejor volverte a casa, ¿no? Cuanto antes y estar con la gente que te quiere. Pero la verdad es que como una experiencia, pues bueno, por estar en unos Juegos Olímpicos creo que es una experiencia increíble. Al final tienes 20.000 cosas para poder hacer en la villa, tienes deportistas, ¿no? Reconocidos a nivel mundial, ¿no? que hay y la verdad es que es increíble el poder vivir unos Juegos Olímpicos desde dentro. Tiene que ser espectacular, pero es que además más espectacular tiene que ser el siguiente, Tokio 2020, que ya además la cuna, ¿no? Entiendo, del judo. No sé si lo tenías como algo mentalmente así de Japón, ¿no? No sé si habías estado antes, si era la primera vez que visitas el país. Llegas como campeón de Europa y en ese momento, cuando una vez más no consigues los resultados, entiendo, esperados, ¿cómo es el proceso de aceptación, ya que dices, jolín, segundos Juegos Olímpicos que llego y otra vez me tengo que volver a casa? ¿Cómo es ese proceso? Pues la verdad es que fue duro porque el año había sido muy bueno, había sido campeón de Europa, bronce mundial un mes antes prácticamente de los Juegos Olímpicos y otra vez hago primer combate con el francés que había hecho la final del Campeonato de Europa hace unos meses y la había ganado. Y bueno, pues la verdad es que fue un momento duro, ¿no? Donde la verdad es que me planteé si dejarlo, si seguir compitiendo. Y bueno, lo que sí que tenía claro era que bueno, que ya cada vez quedaba menos tiempo en mi carrera deportiva y que al final del judo no se puede vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí terminar, ¿no? Ciencias de la Actividad Física y Deporte, la carrera, y fue cuando empecé a terminar, ¿no? la carrera y compaginarlo un poco con el judo. Y en ese tránsito en el que estás en Alfonso, que es donde empiezas también a estudiar y a terminar, ¿hay alguna conversación, hay alguien de tu entorno, no sé si incluso tu maestro, que te dice, venga, la siguiente es la buena, ¿no? Porque fíjate, no sé si oía hoy o ayer que Maldini, que decía eso en el fútbol, ¿no? Que hay como el gen durante la fase de grupos, una derrota te lleva a ser campeón. Las derrotas nos llevan a ser campeones, ¿no? No, si siempre tienes éxito y no conoces la derrota, creo que es complicado, ¿no? Entonces yo no sé si en eso dijiste, venga, alguien en tu entorno dice, bueno, Fran, hay que... Bueno, yo lo tenía claro, el objetivo era terminar la carrera, lo primero, y bueno, pues vamos a compaginarlo con el judo, si llegan los resultados, genial, si no llegan, pues bueno, yo lo he intentado, he dado lo máximo posible, pero hasta aquí he llegado. Y bueno, pues compaginando las dos cosas, organizándome bien, creo que al final eso me ha ayudado mucho, ¿no? A no perder el tiempo, a lo mejor dedicándolo a otra cosa que a lo mejor en mi caso no era necesaria. Entonces creo que eso me ha aportado mucho, organizarme, el decir, bueno, pues de esta hora a esta hora estoy en clase, ahora tengo un hueco, voy a entrenar, voy a hacer el físico y ahora por la tarde pues tengo que estudiar y voy al entrenamiento. Y creo que al final eso me ha ayudado pues, a organizarme y a no perder el tiempo. Después de Tokio vienen 2 europeos, viene también un mundial, una racha increíble. ¿Tú eso lo vas viviendo combate a combate como más despreocupado en el sentido de, bueno, no vamos a quemarnos, no vamos a obsesionarnos, vamos a ir poco a poco viendo a ver qué sucede? ¿O tú ya tenías la mentalidad puesta en, he ganado este europeo, voy a ganar el siguiente, voy a ganar el mundial, voy a por las siguientes olimpiadas? ¿Ya ibas muy encabezonado o un poco más de, bueno, no nos vamos a estresar después de todo el agobio de Tokio 2020? ¿O cómo fue un poco eso? No, íbamos viviéndolo un poco momento a momento, ¿no? Al final
prácticamente en judo es un deporte bastante difícil, que si incluso vuelves a hacer al día siguiente una competición, el podio puede cambiar totalmente, o sea que no tiene que haber ese día, ¿no? Cómo te encuentres, la bajada de peso, cómo lo hayas hecho, todo al final, todo influye. ¿Qué cambié? Bueno, yo creo que cambié pues sobre todo el organizarme, la forma de entrenar, ¿no? De hacer la preparación física, cambié de preparador físico en ese momento y sobre todo el tema psicológico, ¿no? Que muchas veces me pasaba factura, sobre todo en grandes competiciones, ¿no? Un campeonato del mundo, en los Juegos Olímpicos, el campeonato de Europa, sí que estaba sacando medallas, pero no conseguía a lo mejor sacar un buen resultado en un campeonato del mundo. Sobre todo, pues, sin pensar, ¿no? Sin pensar en el resultado, olvidarme de eso y centrarme sobre todo en lo que depende de mí, ¿no? Al final, la actitud que voy a tener, qué es lo que tengo que hacer dentro del tatami, y al final eso, pues, me ayudó a conseguir los resultados. Pero es que hablas de lo que yo creo hemos hablado en muchas ocasiones, que es un poco el síndrome del impostor que tenemos, de que nosotros nos nublamos, a nosotros nos ponemos la limitación, ¿no? Y entonces llega París 24 y cuando bajas del podio con esa medalla, ¿cuántas llamadas tenías en el móvil? Pues la verdad es que... Llamadas, mensajes, sí, WhatsApps, no sé si usas Telegram, pero lo que fuese, ¿no? Estaba, bueno, el teléfono, de hecho, yo, Instagram, bueno, notificaciones quitadas, todo quitado, porque no paraba de iluminarse y demás, y de hecho se lo di a Ana, a mi pareja, y digo, toma, encárgate tú de coger llamadas. Tu community manager en ese momento, ¿no? Sí. Encárgate tú de llamar, de hablar con periodistas, no sé qué, para las entrevistas y demás, porque era un caos. ¿Quién fue la primera persona con la que hablaste que no fuera de tu entorno familiar más cercano? Pues no sabría decirte. Sí que yo no cogía el teléfono, de repente, pues 5 o 6 llamadas, ¿no? de teléfono, y era la ministra de Defensa que me había llamado para felicitarme, sí. Imagínate que en ese momento te llama Vodafone. Hola, te llamaba para hacerte una nueva línea y tú... Ahora lo tramito. Y además esa medalla fue importantísima, no solo por el hecho de tuyo individual, de, joder, he conseguido una medalla, sino porque rompes con una racha de 24 años, ¿no? En los que España no era capaz de llevarse una medalla en judo. Sí, la verdad es que, bueno, se habían luchado muchas medallas, ¿no? Y se habían perdido, únicamente habíamos conseguido diplomas y bueno, pues la verdad es que al final romper esa sequía, ¿no? que tenía el judo, pues creo que al final es muy importante de cara al futuro, ¿no? que viene en nuestro deporte, de que vean que al final se puede conseguir una medalla en los Juegos con trabajo y esfuerzo diario. Y es verdad que sin la derrota de Tokio no tendrías esta victoria de París. ¿Tú crees que las derrotas hay veces que acaban siendo casi más importantes que las victorias? Por cómo te acaba haciendo un clic en la cabeza y cómo te acaban formando. Yo creo que sí, yo creo que al final muchas veces se aprende más de la derrota, que de la victoria, ¿no? Al final muchas veces te das cuenta, cuando has perdido, te das más cuenta, ¿no? de los errores que has cometido y qué es lo que tienes que corregir, ¿no? En cuanto las victorias, hay muchas veces que pasas, como has ganado, ¿no? Pasas por encima de detalles que a lo mejor que son importantes corregir, porque al final no lo haces todo bien. Y en esas victorias, ¿hay alguna...? Claro, ganar un bronce tiene que ser, como decíamos al inicio de la entrevista, pues una cosa increíble, una medalla, ¿no? No sé si un diploma llegará a ese punto, pero ¿hay alguna victoria que recuerdes, como que la que tengas con especial cariño, como que sea la que siempre cuentes cuando conoces a alguien o cuando estás en un entorno? No sé si te planteas también dar charlas, que es una cosa que al final, que como deportista de élite creo que es interesante, sobre todo para las juventudes, pero ¿qué victoria recuerdas como la que tienes vívida completamente? Yo la victoria que tengo con más cariño, ¿no? es la semifinal del Campeonato del Mundo, un poco por el combate que es, ¿no? y contra el rival con el que hago, ¿no? Al final hacía con Takato, ¿no? que es un japonés, era el actual campeón del mundo, me había ganado el año pasado en el Campeonato del Mundo, era el actual campeón olímpico, que había ganado en Tokio, y bueno, pues ganarle en semifinales y encima de un nipón, creo que al final pues es el combate con el que me quedo, ¿no? Era el rival a batir, para mí uno de los mejores judokas dentro de la categoría, 4 veces campeón del mundo, campeón olímpico, bronce olímpico, entonces era el rival a batir, y ganarle de esa forma, pues la verdad es que
que es con el combate que más cariño tengo, ¿no? Y encima que te da acceso a meterte a una final en un campeonato del mundo. ¿Tú crees que para alguien también eres el rival a batir? O sea, es decir, ¿te has vuelto el villano para alguien de algún participante que digas, nunca le gano, nunca... Seguramente sí, ¿no? Al final, pues bueno, también la gente sabe los resultados, ¿no? Incluso en judo llevamos atrás un parche, ¿no? Un dorsal, ¿no? Sí. Que, bueno, pues dependiendo, si no eres el campeón actual, el campeón del mundo actual lleva el parche rojo. El campeón olímpico durante los 4 años lleva el parche dorado y el resto azul, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso la gente también lo ve, ¿no? A algunos le da presión, ¿no? El llevar ese parche, pero bueno, al final también la gente quiere ganarte, ¿no? Y lo notas, ¿no? Que al final salen al 100%, porque bueno, pues si ganan, si pierden es, digamos, lo normal, pero si ganan, pues bueno, pues eso que se llevan. Esa presión de competir, pues teniendo clara la presión y teniendo claro el competir, vamos a hacer un pequeño cambio de escenario. Vamos a invitar a Fran que nos muestre sus habilidades con la tecnología, con la realidad virtual. Sí, porque sabemos que el tatami se le da muy bien, pero la realidad virtual pues no sabemos, así que habrá que comprobar ahora cómo se le da. Es un poco tatami, el espacio que tenemos. Sí, donde lo tenemos ahí Sí, es un ¿verdad? poquito tatami. Sí. No huele igual que un tatami, ¿no? Eso los del tatami. Según el día, Según el día en esta oficina, según el día. Según el día. Pero bueno, desde casa no llega el olor, así que vamos a esas experiencias VR para ver qué tal con Fran. Venga, ahora volvemos. ¿Y qué estás? Ahora en un estadio de fútbol, ¿verdad? Sí. Pues abajo a la derecha tienes nuevamente la misma pantalla, vuelve a hacer lo mismo. Eso es. Y ahora ya estás empezando a subir. Ya estás arriba del todo, ¿verdad? Sí. Pues ahora ves la pasarela que tienes enfrente de ti, Sí. la tienes que cruzar. Poquito a poquito y yendo recto, porque si te vas para los lados te acabas cayendo, ¿eh? ¿Cómo va el vértigo de momento? Va bien. Aprovecha y mira para los lados. Mira en torno, te puedes hasta girar, ¿eh? Sí. Vale, muy bien. Ahora quiero que te des la vuelta Sí. y que vuelvas solo hasta la mitad. Te puedes quedar ahí mismo si quieres. Sí. ¿Y quieres ver cómo es la caída? Sí. Simplemente con que des como un paso hacia el lado, un paso para salirte de la pasarela, ya verás cómo es la caída. Y chimpún. Ya veías que las primeras dianas eran mucho más grandes, que eran las de 500, pero a medida que vas rompiendo, más chiquitillas. ¿Cómo vas? A ver la puntuación final de cuánto ha sido. 15.704.
En este vas a ver que también al principio los balones venían más lentos, vienen como de uno en uno, pero según va pasando el tiempo, te van viniendo cada vez más balones, son más difíciles de parar, te vienen a más mala hostia. Ya va a acabar el tiempo. ¿Qué tal? Bien. Puntuación. 100.007. 100.007. Sí. 606. Vale, pues me acerco para quitártelas. Eso es, en función del color del guante. Máxima concentración. Vale. Ahora sí, mismo ahora sí. Vamos, este. Se ha resistido, ¿eh? Ahora mejor. Ves que tienes ahí los balones. Mantienes el gatillo para que se ponga en modo bota y le pegas. Resultado final. Este es muy mal, ¿eh? 4.26. Oh.
No cogía el lanzarlo. Pues ya hemos vuelto de la realidad virtual, de estos mundos inmersivos en los que a veces nos metemos. Luis, ¿tú pasas mucho tiempo en los mundos inmersivos? ¿Qué te deja? El que puedo. Sí, a mí me gustaría pasar más tiempo, la verdad, pero es como todo en la vida, hay que trabajar, hay que estar aquí, hay que seguir con esta entrevista. Fran, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Era la primera vez que probabas un visor de VR en tu vida? ¿No? Sí, la verdad es que era la primera vez y bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, joder, la verdad creo que la primera vez es la que más sorprende. Es la que más impresiona, desde luego. Sí. Pues, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Cómo te has visto? Pues mira, la verdad es que el primero, ¿no? El que me habéis puesto, la verdad es que era una pasada, ¿no? El andar ahí en el cablecito, era increíble, parecía que estabas ahí mismo, ¿no? La sensación de vértigo, la sensación de caerte, que te caes. Que has tenido. Sí, sobre todo la primera vez que lo cruzas, ¿no? Luego ya la segunda, bueno, si no va a pasar nada, ¿no? Pero sí que la verdad es que te mete ahí en el escenario. Y aquí porque somos buenos, ¿eh? Y le decimos, ¿quieres probar la caída? Venga, date un paso para allá, pero si empujas cambia la cosa. Porque hay gente muy cabrona que según lo está haciendo uno y está pasando, viene otro por detrás y le empuja a traición y ahí cuando no te lo ve venir y así que... Sí, de hecho no somos nosotros, son los amigos de la gente que viene con... los que... Claro, por problemas legales nosotros no hacemos eso, pero no, si hubieses venido acompañado de esto que tienes un amigo cabrón, te ve ahí, de placa. Y el sustito te lo lleva, sí. Y de todo lo que has probado, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Pues yo creo que me ha gustado mucho el de la precisión, el de tocar los balones. El del panel de reacción. Sí, el de reacción, sí. Yo creo que ese, la verdad es que... Y luego el ejercicio también de atención selectiva, que era el de los balones de colores y luego volver a parar, ¿no? El que te ponía la pantalla amarillo, ¿no? Y tenías que tocar el amarillo y luego salía el rojo, ¿no? Sí, la verdad es que de esos me ha gustado. O sea, la parte de la academia, lo que más te ha molado. Claro, porque una de las partes de entrenamiento, que es la anticipación, sobre todo hablabas antes, ¿no? De qué repaso mental que haces cuando vas a entrar al tatami, de cómo debería ir ese combate y que efectivamente tienes que tener un plan B y estas cosas, ¿no? ¿Hay algo, crees, que desde lo que has probado la realidad virtual dijeras, ostras, esto, si lo introdujese en una rutina de entrenamiento, pudiera ser que yo pudiera mejorar la capacidad mental de anticipación? O sea, ¿hay algo que de lo que has probado que te pueda resonar en tu mundo actual? Bueno, yo creo que el tema de la acción creo que puede ser bastante bueno, ¿no? Prácticamente a la hora de la toma de decisiones, sobre todo en cualquier tipo de deportes casi. Al final, estar rápido, ¿no? En la toma de decisiones creo que es muy importante en el judo o en deportes de contacto. Porque vosotros no sabéis si existe algo en VR relacionado con judo, nunca os han hablado de algo así. No, nosotros por el momento nada, ¿no? De momento no. Es verdad que a lo mejor al ser tan físico, ¿no? Es más difícil. Es más complicado, yo creo que sí. Poder recrear según qué movimientos, pero bueno, por lo que comentas de temas de velocidad de reacción, reflejos y demás, ¿no? Creo que por esa parte puede ser buena, incluso a lo mejor con preparación física, ¿no? De todas las formas, a lo mejor de agilidad o demás, creo que puede ser algo muy bueno, ¿no? Claro. Pero claro, el problema es la fuerza, ¿no? El tener, al final siempre tienes que tener un oponente, ¿no? El crear esa resistencia creo que puede ser a lo mejor lo más complicado. Claro, que dices tú, justo, ¿no? La sensación del agarre. Sí. De agarrar, de tener... Pero bueno, igual que agarras los mandos, ¿no? También puedes agarrar... Sí, digamos, pero claro, es casi más la atracción, es decir, que tengas un punto de presión hacia el otro lado en el que tú puedas sentir, ¿no? Que ahí a lo mejor es... Pero sí hay ya cosas que son métodos que no van efectivamente solo con la VR, sino con dispositivos adicionales para precisamente poder probar resistencias y para poder probar otras cuestiones, ¿no? Porque al final es cómo llevamos al mundo virtual todo esto, ¿no? Que yo creo que el deporte está ahora empezando a tenernos en cuenta, sobre todo en esta parte. Y luego, si no, de todos modos, la parte física, ya has visto que a la que te has puesto ahí a parar y demás, desde luego que cansado, acabas cansado. Sí. ¿Qué tal lo ha hecho en puntuación, Luis? Pues ahora no me acuerdo, pero bueno, lo pondremos por aquí. Unos 15.000 ciento y pico mil en el de portero, creo que era. Sí, exacto. Iremos comparando con el resto de invitados a ver quién acaba haciendo más según qué modo. Y nosotros mismos, ¿no? También. Nosotros todavía no nos hemos atrevido a ponernos por vergüenza ajena, ¿no? El peor ha sido el 1 para 1 ese. Sí. Ese sí. Bueno, es verdad, sí. Ahí te ha fundido. Ese me ha gustado mucho, ¿eh? 20 y pico a 4 te ha fundido. 4-21. Pero ha sido porque te lo he puesto muy difícil. Piensa que esta derrota te puede llevar a ser campeón del mundo al futuro. Pues solo me he dejado una vez, si no, la próxima ya...
Como con el de atención selectiva, que a la primera no te ha ido bien, pero a la que lo has puesto a la segunda ya lo has... Sí, he dicho, voy a probar ya lo has otra vez fundido. porque no puede ser esto. Y ahora, Fran, te queríamos traer un poco más a nuestro terreno, ¿no? Al terreno del fútbol. Y es que, bueno, tú empiezas judo con 4 años, pero hemos visto que tú decías que de pequeño a lo que querías que te apuntasen tus padres era a fútbol. ¿Sigues estando un poco ligado al fútbol? ¿Te sigue gustando? Está claro que, bueno, la elección de tus padres de cambiar el fútbol por el judo, desde luego que les salió bien, pero en su momento tú te enfadaste un poco de, joder, cabrones, que yo quería fútbol, no judo, o... Bueno, enfadarme no, sí que es verdad que sí que les dije, ¿no?, de apuntarme a fútbol, pero claro, al final sábados por la mañana yo tenía entrenamiento de judo, entonces justo iba a coincidir muchas veces que a los partidos no iba a poder ir. Entonces, pues bueno, al final sí que lo decía, pero claro, luego pensando que los sábados tenía judo, pues bueno, pues me quedaba con el judo. Igualmente seguías juntándote con colegas para echar alguna pachanga y demás, o, Sí, o ya fue full judo. No, a mí siempre, vamos, cualquier tipo de deporte me encanta, ¿no? No sé estarme quieto en casa, entonces, pues bueno, siempre que hay, pues eso, para jugar a fútbol, jugamos al fútbol, a pádel, a lo que sea, ¿no? A lo que surja en ese momento, jugamos, ¿no? Y tú eres del Real Madrid, ¿no? Si no Sí. me equivoco. Bueno, Y le estaba costando decirlo, ¿eh? Este año no era el año de decir que es del Real Madrid. este año y el pasado no es para estar orgulloso, pero bueno, eres del Real Madrid. ¿Ese sentimiento y ese gusto por el Real Madrid viene por elección o por un tema familiar, como suele ser muchas veces de, no, es que toda mi familia era del Madrid, o mi padre, o mi tío, o mi... Bueno, pues yo creo que desde pequeño, ¿no? Siempre he sido del Real Madrid, también en mi familia, ¿no? Es verdad que tampoco les gusta mucho el fútbol ni demás, pero bueno, siempre me ha gustado el Madrid, ¿no? Al final, como también he sido muy competitivo, ¿no? Y al final prácticamente pues el Madrid ganaba muchos títulos, ¿no? Pues entonces yo creo que también ha sido Buen eso. motivo ese, ¿eh? Igual que Pirri, ¿eh? Cuando vino Pirri, que también es madridista, le preguntamos, tal, ¿y el Madrid por qué? ¿De dónde viene? Y él decía, yo soy del Madrid porque a mí lo que me gusta es ganar. Y como el Madrid gana y yo me siento identificado con eso, decía, pues yo del Madrid. Y luego de los valores, ¿no? Al final pues luchar hasta el último minuto, ¿no? Siempre, Eso que era siempre Oliver se y Benji puede. también, acordémonos, para la gente que sois un poquito más añejos, también lo decía, el partido no termina hasta el minuto 90. Y bueno, como madridista, después de ganar la medalla de bronce, tuvo que ser la leche el homenaje que te hacen en el Bernabéu, ¿no? Te hacen un pasillo, un Madrid españoles, ¿no? Me Madrid parece que español, era, sí. que gana 4-1. 4-1. ¿Cómo viviste esa experiencia de pronto, joder, ser del Madrid, plantarte en el Bernabéu estallado, que te hagan un pasillito, que te aplaudan y que luego encima del partido gana el Madrid? Pues la verdad es que fue, vamos, algo increíble, ¿no? Encima que te llame Butragueño, ¿no? Para invitarte al palco, ¿no? Encima, bueno, yo esperaba eso, ¿no? Solo estar viendo el partido en el palco, ¿no? Y luego al final cuando llegamos ahí, pues nos hacen un pasillo, estábamos en el medio del campo y la verdad es que una sensación increíble, ¿no? El estar ahí casi con 90.000 personas que te aplaudan, pues fue algo De momento. increíble. Y luego ya encima ganó el Madrid. Pues, Ya te podías ir a casa más contento que las castañuelas. empezó perdiendo, pero bueno, luego al final remontó y... Con un gol propio de Courtois, ¿no? Me suena que no sé si Courtois Ya la caga y luego... Hasta tanto no me acuerdo, pero vamos, sí, 4-1, empezó perdiendo y luego fue un buen partido. ¿Te llevaste alguna camisetita firmada o alguna foto pudiste con algún jugador o algo? ¿O fue simplemente... Bueno, simplemente. Fue simplemente que te aplauda Vinicius y Mbappé y... No. No, es verdad, las fotos pues del pasillo, ¿no? Al final estaba Modric, Mbappé, ¿no? Pues la verdad es que con esas fotos, ¿no? Y luego nos dieron pues una camiseta cada uno con nuestro apellido. Y desde esa mentalidad de judoka que tienes tú, en la que te anticipas, lees al rival y estas cosas, del Real Madrid, ¿quién dirías que sería buen judoka? Que aquí podríamos hacer muchas coñas al respecto. mucha broma, este año, ¿no? Pero ¿qué dirías que En lo que a combate se refiere. Pues no sabría decirte. Mira, Mbappé estuvo cuando estaba en el PSG, cuando estuvieron en Japón. Sí. Sí que estuvieron ahí practicando haciendo una clase de judo en el Kodokan, en uno de los de la... Míticos, Sí. ¿no? Coño, si es que Mbappé es la tortuga ninja. Ahí lo tienes. Igual venía de eso, ¿verdad? Ahí lo claro. Y oye, a ti como judoka profesional, ¿te jode un poco que el fútbol sea el deporte que aquí en España se lleva todos los focos y que otros deportes, no solo hablo del judo, sino en general, lo comentábamos también con Pirri, la esgrima, y como puede ser con tantos otros deportes, no se les dé tanta importancia o... Bueno, sí. ¿O lo vives con naturalidad? A veces
sí que te molesta, ¿no? Pero al final también tienes claro, ¿no? Qué es lo qué es lo que llama, ¿no? Al final el impacto que tiene el fútbol no lo tiene el judo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final también pues es normal, ¿no? Que no se hable tanto del judo o de otros deportes a lo mejor menos mediáticos, ¿no? Porque al final el judo es un deporte bastante practicado en España, pero que no es minoritario, pero sí que es poco mediático. Claro, 100.000 personas decíamos al inicio, no son poca gente. Sí, Hemos visto, por ejemplo, ahora la escalada que ha subido tanto en los últimos años y la apertura, tiene que ver con cuántos centros puede haber para poder... Porque antiguamente yo recuerdo que había uno por barrio. No sé si ahora llega a ser así, no sé si en tu barrio, tú que vas a Brunete, sigues entrando en Brunete, ¿cómo es la afición allí? Si es igual que la de antes, ¿tú cómo la percibes, cómo la hueles? Bueno, al final también importa, ¿no? Los resultados. Si tienes un club o gente, ¿no? Al final que consigue resultados, pues al final eso también llama, ¿no? A que la gente lo practique, a que intenten conseguir esos resultados, ¿no? Al final eso también llama a que haya más ambiente, más espectadores y más gente que lo practique. Pues vamos a introducir este momento que tengo que sacar la tablet, por cierto, se ha permitido un segundo. Toma, Luis, te dejo a ti, en el que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y vamos a ver, porque nos has dicho al inicio, en fuera de cámara, que te gustaban los videojuegos, estas cosas. Primero a ver si reconoces y sabes quiénes son. No solo hay de videojuegos, ¿de acuerdo? Hay de diferentes disciplinas, hay algunos más mayores, más jóvenes, pero ¿qué reconoces y si sabrías decir la disciplina en la que ellos son buenos? No necesariamente. A ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Vale, vamos a ver. primero de ellos. Primero de ellos, vamos a ver. Lo pondremos aquí en pantalla grande para la gente que lo ve. ¿Sabes? Del Tekken, ¿no? Pero... Salió en un videojuego de Tekken, pero era un crossover con el juego original. Luis, ¿tú lo ubicas? Porque a ver si ahora le estamos preguntando al pobre Frank. Yo es que tampoco sabes quién es. De juegos de pelea no he dado Ya, mucho de juegos de pelea. Street Fighter. Muy ¿O bien, no? sí. Street Fighter. Lo que pasa es que el conocido fue el 2. Fue el mítico de las máquinas arcade, que esto ya son muy jóvenes para vosotros. Las máquinas arcade no. Sí, de chaval, eso sí que de olía chaval y no el tatami del barrio. No, ahí en Japón cuando bueno, vamos, claro. la verdad es que... En Akihabara, ¿no? Sí. Es donde estuviste. Entiendo. Bueno, tienes de arcade de todo. Todo y más, ¿no? Sí, por todos los lados. Pues lo que tú dices en Tekken, porque efectivamente Street Fighter tuvo un crossover con Tekken y entonces los personajes tanto de Street Fighter como de Tekken combatían, ¿no? Y ahora pues va a salir una película dentro de muy poco. Es un juego mítico, es Ryu, ¿vale? Y el kimono que lleva no es de judo, ¿verdad? No. Este kimono. No te suena, Bueno, ¿no? le faltan las mangas. Le faltan las mangas, claro, combate tal. Creo que sería más afín a karate y creo que está basada la figura de Ryu en uno de los grandes maestros de karate de Japón. Vamos con el siguiente. Mitiquísimo, ¿no? Sí, Jackie Chan. Muy bien. Chan, ¿Tú lo Jackie ubicas? Sí. ¿Películas que te hayas visto? Sí, ¿no? Seguramente alguna, aunque no recordemos el nombre. Sí, la de... Joder, Karate Kid, ¿no? No. Karate Kid creo que la última es el que hace de maestro. Efectivamente, ahora de mayor, que era el antiguo Miyagi, el sensei Sí, Miyagi. Tampoco lleva un kimono, ¿verdad? Es más parecido a lo que era Kung Fu, ¿no? Podría ser. Sí. Kung Fu acrobático y estas cosas que las que hacía Jackie Chan en su momento y una de las grandes figuras, sobre todo del cine internacional de artes marciales y aclavadísimo en su país de Las origen. pelis de hora punta también, ¿no? Con Hora el... punta, qué bueno, con Chris Tucker. Buenísimo, Eso es. Chris Tucker, bueno, para mí un maestro del humor. Vamos con la siguiente. Otro bicharraco. Aquí yo creo que ya este sí, Fran lo va a ubicar sí o sí. Van Damme. Van Damme. Mítico por... Van Damme. Este personaje hizo un anuncio para camiones que se abría de piernas en los camiones, que además fue grabado, fue un Se van clásico. abriendo, ¿no? Se va abriendo, se va separando y él se abre porque era el movimiento que tenía él, efectivamente, Ahí está el tío. y otro kimono que también venía de hacer arte marcial porque él sobre todo hacía pues muy parecido a lo que era kickboxing en pantalla, aunque no venía de ese arte marcial y bueno, una de las grandes figuras también de las artes marciales de los 80 y de los 90. Vamos Nos con dejó... Joder. O sea, ahora hace poco, no hace mucho. Hace nada, un mes y poco. Son malísimos. Chuck Norris. Norris. Chuck Norris, el grande, Malísimo. el meme andante, ya no viviente, que fue
O sea, realmente no nos ha dejado, ha ido a visitar a Dios para enseñarle unas llaves, ¿no? Como dirían los memes en internet y como en las series de The Walker. Además inventó, fíjate, un arte marcial, el Chuk Kun Do, y es de los pocos que hemos visto que ha practicado judo, que es la figura de la derecha, precisamente la imagen que tienes ahí a la derecha, porque el kimono de en medio no es... No es de judo. No es de judo, pero efectivamente sí la de la derecha, ¿no? Multidisciplinar. Además un tipo, fíjate, yo le seguía en redes sociales y hasta una semana antes, un tío que estaba practicando deporte con 80 y pico años que se mantenía ahí en forma hasta el y final, se el tío, mantenía en forma. Es alucinante lo que hace el deporte de mantenernos mental y físicamente, ¿no? Pero al final es fundamental, ¿no? Practicar deporte, porque si no, vas para abajo. Sí. Dicen además fuerza, ¿no? A partir de una edad. Fuerza, sí. La fuerza no hay que dejarla. es como súper importante, ¿no? Al final la gente antes solo cardio, ¿no? Correr. Pero al final es mucho más importante, al final la fuerza, tener una musculatura, ¿no? Que te proteja de una caída y que te prevenga. Sí, sobre todo eso, que importante también es la prevención. Pero bueno, mira... Además que el cardio es muy aburrido y correr es muy aburrido. Sí, correr es de cobardes. Correr es de cobardes, tío. Madre mía, lo que dirán los runners si nos están siguiendo ahora mismo. Bueno, tenemos... Y vamos con el... No es el último, nos quedamos. tenemos más. Película del Sí, 99, de Matrix. Matrix, Neo, efectivamente tiene este momento en el que le imbuyen de todo el conocimiento alrededor del Kung Fu. ¿Qué pasaría si tuviéramos un botón, Fran, y de repente supiéramos hacer todas las llaves, todos los movimientos del rival? ¿Tú crees que en el mundo virtual en el que nos metemos podremos llegar? Yo creo que sí, ahí sí, pero luego la vida real es un poco complicado, ¿no? Que te salga todo perfecto, todos los movimientos. Sí, si el otro se deja así, claro, te puede salir perfectamente. Pero... ¿Has tenido que utilizar en algún momento dado de tu vida o te has visto en algún momento dado extremo que digas tengo que utilizar algo del conocimiento que tengo de judo en tu vida fuera del tatami? No. Nunca. No. Un tío muy tranquilo, ¿no? Sí, yo bastante tranquilo. No se le ve como decís ahora, muy chill, ¿eh? O sea, Muy chill. Este ya sí ha salido antes, pero no ha salido antes. Sí, de Karate Kid. Ahí sí, pero de la original, que luego salió la serie en Netflix. Daniel LaRusso, era la patada de la grulla, me parece que era, si no me equivoco, que además se la copia o se la enseña a su sensei, el sensei Miyagi. Pero ahora es el profesor de la serie. Sí, efectivamente. Ahora él se hace mayor, pero es que, ojo, ¿cuánta edad creéis que tiene ahora mismo el actor en la serie de Cobra Kai? Pues 60 casi, 50 y pico, 60. 62 me parece que tenía, 62, y físicamente también una persona que se ha mantenido. No sé si él habrá seguido con el deporte o no, pero desde luego, para mí y para cualquier persona que hayamos vivido en los 90 y los 80, Karate Kid, yo creo que está en el imaginario popular de cualquier persona, ¿no? Yo no sé si, fíjate, fue una de las cuestiones que a mí me llevaron en un momento dado a querer hacer artes marciales. ¿Había algo de tu juventud que te llevó a... O sea, algo que tengas como película o cuestión de artes marciales que digas esto... No, la verdad es que al final no... ¿Ningún referente que fuera del mundo de la ficción? No, luego es verdad que hay muchas películas, ¿no? A lo mejor que de peleas que al final terminan proyectando con técnicas de judo, ¿no? Pero no por ver alguna película o... No, al final pues eso, que me apuntaron mis padres y me gustó desde el primer momento. Qué curioso, porque el judo, es verdad, dices tú, que se ha utilizado para hacer alguna llave, algún movimiento, pero no ha sido como el hilo central de las películas de artes marciales. No sé si es porque han pensado los directores y productores de Hollywood o de Japón que no era sexy para poner en pantalla, porque sí ha habido mucho ninja, ha habido mucho karateka, ha habido mucha gente que hacía kung fu, luego vinieron ya las artes marciales mixtas y la cosa cambió. Pero es cierto, y aquí sí que me vuelvo al que íbamos a poner inicialmente, que Japón, que cuna del judo, efectivamente hubo unos anuncios de una consola de Sega Saturn, mítica para los que seáis más consoleros desde casa, que precisamente utilizaron a Segata Sashiro como personaje de ficción creado para el lanzamiento de la consola allí, que además hacía unos comerciales, si no los habéis visto, luego dejaremos los pondremos también, abajo, si no... muy divertidos. O sea, y la verdad que funcionó muy bien para esa asociación con una consola tan japonesa, con un personaje que venía puramente del judo, ¿no? Y lo curioso que era alrededor. Yo no sé si es... ¿Tú qué piensas que por qué puede ser el que el judo no haya sido... o no haya tenido el protagonismo, ya no hablamos, como decía antes Luis, solo en el deporte, sino además en la ficción? Bueno, al final también muchas veces una pelea no te agarras prácticamente no es agarrado. Entonces, pues bueno, pues al final...
otras disciplinas a lo mejor sí que llaman más la atención, ¿no? Que el judo. Y vamos con, no sé si nos quedaba uno o dos. Bueno, claro, sí, tenemos que cerrar Sí, el último. con el papi de todos, que evidentemente con Goku, claro, con Goku, que la historia no deja ser del viaje al oeste, un mito y que efectivamente pues no sabemos si de pequeño o mayor, karate o no karate, pero el kimono que menos se parece a cualquier otra cosa, ¿no? No sabemos muy bien. No sé si yo de pequeño quería hacer unos kamehameha, yo los hacía con mis colegas en el colegio, no nos salían muchas cosas, pero bueno, Claro, ahí estábamos. es lo que hay, ¿no? Ahí estábamos. Pues muy bien, bueno, ¿alguna serie? ¿Eres cinéfilo? ¿Ves en toda esta rutina que tienes? Sí, sí que me gusta, ¿no? Y al final, pues eso, tantos viajes en el avión, en el hotel, al final pues tienes que pasar el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando estás bajando peso, que te quedas en la habitación durmiendo y sin querer hacer nada. Y ahí haciendo un poco de zapping, ¿no? Este zapping ahora que es realmente el consumir series de televisión como si no hubiera... Sí, ahí a mansalva. ¿Eres más de policial? ¿Eres más de algo histórico que haya pasado en verdad? ¿Eres más de ficción? ¿Qué es lo que sueles consumir? Policial, sí, policial. más policial, sí, más, o de comedia. Y documentales, que también antes hacías referencia a Algunos, es verdad que no demasiado, salvo, pues eso, a lo mejor que tenga algo de interés deportivo o del tema de toda investigación, con lo del doping y demás, pero sobre todo me gustan más series de acción y... Y si te dijeran de hacer una película, Fran, de doble de acción, ¿a quién te llevarías como compañeros de todos los que hemos visto? O sea, ¿a quién te dirías yo? Me gustaría actuar con Jackie Chan o me gustaría actuar con... Yo creo que Jackie Chan, ¿eh? ¿Sí? Yo me quedaría con Jackie Chan. Sería... Un remake de Hora Punta, en vez de con Imagínate, el poli negro, pues daría Jackie Chan. Vamos al español, Claro. al español de aquí, al Claro. ganador de medalla de bronce, ni más ni menos, ¿eh? Sí, sí. Y si no hubieras hecho judo, ¿qué otra arte marcial hubieras practicado? Puf, pero yo creo no sé qué otra arte marcial, no sabría decirte. Yo creo que no hubiese hecho a lo mejor ningún arte marcial, hubiese hecho fútbol, ¿no? A lo mejor que era lo que Otro pedía, deporte. ¿no? Sí. Ujú. Si no hubieras hecho judo, no hubieras hecho nada, a mí me parece lícito completamente, porque además eso es que te gusta, te apasiona y es lo que te motiva realmente, que no lo cambiaría por nada. Fíjate que yo para eso he sido un poco peor. Pero bueno, y que ya cada uno somos de Él encontró su camino, lo que se le dio bien Y tú lo sigues y buscando, tanto Luigi. que ha funcionado. Yo sigo buscando mi camino, macho. Yo, no sé, yo veo muchos así, pero no sé para dónde tirar. Pero eso está me bien, disperso. Eso está bien, eso está bien. Entonces... Y yo te quería preguntar, Fran, de todas las competiciones a las que has ido, hay gente que es muy supersticiosa, hay gente que suele llevar consigo siempre que si una estampita, un llavero, el no sé qué que me regaló, tal. ¿Tú eres supersticioso con eso? ¿Tú hay algo que te lleves siempre a todos los viajes o eres un poco más pasote en ese sentido? No, yo la verdad es que no me llevo nada, ningún objeto, ¿no? Que diga, "Bueno, pues esto me va a dar suerte", ni nada, no tengo nada, tampoco nada material, ¿no? Ni nada que piense, "Buah, pues si me llevo esto va a hacer que vaya a ganar", ¿no? Porque no, luego a lo mejor te lo llevas y pierdes, ¿no? Y dices, Claro. hostia, ya no vale, lo tiro. Claro. Como la gente supersticiosa que dice, claro, es que ha perdido el Madrid porque no me he puesto mi camiseta de la Sí, suerte de sí, siempre. sí. O no has salido dando saltitos con la pierna izquierda. Claro, ¿verdad? no he entrado con la pierna derecha. ¿Hay ¿no? mucho de eso en judo? O sea, es decir, tú no. ¿Y el entorno? Pues la verdad es que no me fijo, pero vamos, seguramente que sí que hay gente tiene que llevarse esto, tengo que beber se lleva su propia botella, ¿no? Su propio shaker, ¿no? Que siempre se lo lleva a todas las competiciones. Yo muchas veces pues voy y digo, hostia, si se me ha olvidado, digo, vamos al súper a comprar otro, ¿no? Y o sea, tú vas a las competiciones, no te llevas nada, pero hay cosas que sí que guardas de recuerdo cuando vuelves. Sí, bueno, antes guardaba sobre todo pues acreditaciones, ¿no? Las acreditaciones a lo mejor sí que de los Juegos Olímpicos, antes eran todas, pero bueno, claro, ya es una caja grande y digo, bueno, ya solo vamos a coger solo de los campeonatos importantes, ¿no? O a lo mejor el dorsal, ¿no? Que en los Juegos Olímpicos cambian, ¿no? Y te ponen otro dorsal que es el propio del campeonato. Pues eso sí que los guardo. Cuando quede campeón del mundo, el rojo también lo tengo uno guardado. Vale, entonces entendemos que con esto tenemos que hacer no hay objeto totémico, pero No ha traído nada que... yo que pensaba que me iba a poner ya una medalla, tampoco hoy es el Tampoco. día, no puede ser. ¿Cómo son las medallas, Fran? ¿Cómo es la expectativa? Porque a mí es un tema, que del peso, de decir, oye, no pesa nada o pesa mucho. Pues la verdad es que
era una medalla muy chula, ¿no? Muy bonita y bueno, lo único malo es que salieron defectuosas, ¿no? Las medallas de bronce en París. De hecho, me la tuvieron que cambiar y hace pues unos meses me la han vuelto a dar. He estado unos meses sin, No se han equivocado y te han dado sin una de medalla. oro, ¿no? No, eso no. No había sido No, de el caso. hecho, tuve que volver la mía, esperar 4 o 6 meses, no me acuerdo ahora mismo cuánto fue, hasta que me volvieron la mía ya perfectamente en buenas condiciones. ¿Y la guardas? ¿La tienes expuesta? ¿Dónde está en casa? Sí, la tengo guardada en una vitrina. Es casi. así, esa sí, está con el resto de medallas también. Está con el resto de medallas, sí, sí. Que no son pocas, tampoco. O sea, tendrás Tengo- una vitrina grande, ¿no? Es que tengo, la mayoría las tengo en casa de mis padres. Y dicho, bueno, quedarlas ahí de momento y luego ya cuando me he ido a vivir solo, pues sí que las últimas sí que están en mi casa. Yo me imagino el orgullo de los padres, ¿no? De cuando van los amigos a casa, vamos a ver las medallas de Fran, ¿no? Y todo lo expuesto. Todo así expuesto y bonito. ¿Eras el primer miembro de la familia que competías, que te dedicabas a competición? Sí. Por lo tanto, había más orgullo. Mis hermanas la verdad es que no han practicado ningún deporte. Guau, qué pasada. Y ya por ir concluyendo, que yo creo que no hemos hablado de ello, pero es cierto que eres sargento del Ejército del Aire. A mí me parece una auténtica barbaridad verte. Sí, cuando estuvimos buscando dijimos, coño, pero ¿y esto? Sí. Reservista, sí, Pero bueno, reservista. reservista, además, como decías también, estás graduado en Ciencias del Deporte y judoka, que llevamos hablando. ¿Y qué orden es el que crees que más te identifica cuando te tienes que presentar a alguien? Bueno, pues tampoco me gusta decir nada, ¿no? Presentarme pues como al final mi nombre, ¿no? Fran Garrigós y poco más, ¿no? A mí no me gusta ir diciendo ni los resultados que he conseguido e incluso intento que la gente no se entere, ¿no? Al final, pues bueno, la gente tiene que conocer pues cómo eres tú, cómo le caes, ¿no? A esa persona y ya está, no tienen nada que ver ni los resultados ni los estudios ni ninguna otra cosa. Y lo de ser reservista del Ejército del Aire, ¿eso cómo sale? ¿Cómo...? Bueno, nos proponen la idea sobre todo después de los Juegos de Tokio, al final hay competiciones también militares y bueno, pues una de las formas para poder competir con pues las competiciones militares, al final hay Campeonato del Mundo, Juegos militares, al final a nivel mundial y bueno, prácticamente la mayoría de los otros deportistas, ¿no? del mundo compiten también de forma militar, ¿no? Están dentro de algún cuerpo de seguridad de su país. Entonces, pues bueno, al final prácticamente es otra competición más. ¿Y qué volumen tiene de participantes? ¿Más o menos el mismo que unas competiciones? Un poquito menos, pero bueno, más o menos el nivel prácticamente suele ser el mismo. Y con respecto a tu continuidad, tu futuro, cuando todavía te queda Los Ángeles, vamos a decirlo así, y ya veremos después, como tú decías, lo de pasito a pasito, muy cholista eso, siendo el Madrid, lo de pasito a pasito. Sí. Muy de partido a partido. ¿Te gustaría presidir la Federación de Judo? Creo que lo has dicho en alguna ocasión o que has salido en alguna entrevista. ¿Cómo te ves? Sí que me gustaría, ¿no? El día de mañana, después, una vez que me retire, sí que me gustaría poder ser, ¿no? Poder presentarme, ¿no? Para la presidencia de la Federación Española y bueno, pues intentar mejorar. Me gusta mucho la gestión y bueno, pues poder mejorar en cualquier aspecto de la Federación. ¿Qué cambiarías? Si mañana te dan la presidencia de la Federación, imagínate, vamos a hacer un ejercicio de estos de cierra los ojos. Tienes la presidencia, ¿qué es lo primero que cambiarías? Bueno, yo creo que sobre todo al final una federación funciona por los deportistas, ¿no? Creo que al final lo más importante que tiene una federación son los deportistas, no los directivos. Entonces creo que hay que buscar que todos los deportistas tengan facilidades, ¿no? A la hora de competir, de que no haya que pagarse viajes. Y eso yo creo que es una de las cosas que cambiaría. Al final los deportistas son los protagonistas de la federación. ¿Y tú qué crees que es lo que le pasa al judo aquí en España, que pese a tantas medallas es como que no termina de despegar del todo? Bueno, yo creo que al final tenemos un deporte que es bastante practicado, uno de los deportes con más licencias, ¿no? a nivel nacional y bueno, yo creo que al final en cuanto se consigan buenos resultados, ahora en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, venimos de pelear por 5 medallas en los Juegos Olímpicos. Si hubiese sacado 5 medallas, la verdad yo creo que hubiese
subido muchísimo más el judo, ¿no? Al final creo que es importante invertir, ¿no? en los competidores, en salidas, que al final va a ser lo que va a crear referentes para el resto, para el futuro de este deporte, ¿no? Y lo que va a hacer más grande, lo que le va a dar más visibilidad y lo que va a ayudar que el judo crezca. Bueno, pues vamos a centrarnos en esa visión para de futuro, más cercano, Los Ángeles, 2028. ¿Has estado en Estados Unidos antes? Sí, he estado pero de ocio, no, De ocio. no por competir. Vale, pues vamos a ponernos Los Ángeles 2028, 34 años, que serán los que tengas en el momento de la competición. Nos has dejado entrever que tu idea es ir. ¿Qué es lo que te gustaría llevarte de allí? Aparte, obviamente, del oro. O sea, ¿qué es lo que esperas? Que no sé si será tu último, ahora que son el último mundial, ¿no? Este año para muchos deportistas. Sí. Fíjate, Neymar, que decían que no iba, que no sé. Ahí está, un último baile. Claro, el último baile, efectivamente, el Last Dance. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es algo que tu mente, o no te lo estás planteando, Fran? Bueno, de momento no me lo estoy planteando. Sí que el objetivo es ese, poder estar. Todavía quedan 2 años, empieza ahora la clasificación olímpica y bueno, sabemos que tenemos una edad, vamos a ir año tras año viendo los resultados que vamos haciendo en las diferentes competiciones y bueno, pues ahora con objetivos cada año de Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y seguir intentando trabajar para conseguir la clasificación. Porque ¿hasta qué edad normalmente suele competir al más alto nivel un judoka, más o menos? Depende mucho de la persona, de las lesiones, de cómo le cueste bajar el peso. Al final mucha gente se lesiona mucho bajando de peso, ¿no? Al final comer poco, beber menos todavía, creo que al final produce muchas lesiones, ¿no? A la hora de competir. Entonces un poco hasta lo que tu cuerpo aguante, lo que tu cabeza aguante, las ganas que tengas, la motivación. Al final depende mucho de cada persona. Hay gente que a lo mejor a los 27, 28 se está retirando y otra a lo mejor aguanta 34, 35 años. Entonces varía mucho dependiendo de la persona. Oye, ¿y qué mensaje le darías a cualquier chaval, no tiene por qué ser de la disciplina de judo, sino de cualquier deporte, a cualquier chaval que está a punto de encarar sus primeras olimpiadas, como estas que vienen de Los Ángeles? ¿Cuál sería tu mensaje para una persona que todavía no ha estado en ese escenario tan grande y que se va a enfrentar a ello ahora en Los Ángeles? ¿Qué le dirías? Pues sobre todo que disfrutes de la experiencia, ¿no? Y que aunque no pienses en el resultado, que salgas a disfrutar de ese momento, ¿no? Que al final no sabes si se va a volver a repetir. Y poco más, ¿no? Sobre todo es importante disfrutar y una vez que disfrutas al final te lo pasas bien y eso hace que tu rendimiento aumente, ¿no? Y sea el máximo. Muy bien. Pues si te parece, Sergio, vamos a ir cerrando un poco, pero... No sé si Pirri le dejó una pregunta. Por ahí quería ir, Vale. quería ir yo. No sea que luego Pirri se nos llame diciendo, oye, no habéis hecho la pregunta. No queremos tener problemas con Pirri, tú, que viene con la espada y no... No, últimamente las espadas no. No. Pues le dijimos a Pirri que dejase una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién iba a venir, él no sabía que ibas a venir tú, y la pregunta de Pirri era... ¿Cómo has trabajado tú tu mentalidad? ¿Lo has trabajado? En lo primero de todo. Y si lo has trabajado, ¿cómo lo has trabajado? Pues mira, yo justo también cuando me voy a Brunete empiezo también a trabajar con Pablo del Río, que ha sido mi psicólogo. Llevo, pues yo creo, 2012 o empecé a trabajar con él. Y bueno, pues la verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? Al final ya no solo pues eso, a organizarme, ¿no? Siempre que empezamos la temporada un poco a establecer los horarios de lo que íbamos a hacer, ¿no? Pues para no perder tiempo, y creo que eso ha sido una de las cosas que también me ha ayudado, ¿no? Y también otra de las cosas, sobre todo, que más destacaría, yo creo que es salir sin pensar, ¿no? En el resultado. Al final tienes 50% de posibilidades de ganar, 50% de perder, pero al final lo que tienes que salir es a lo que depende de ti, ¿no? Tienes un adversario que no puedes controlar, tienes un árbitro que tampoco puedes controlar las decisiones que va a tomar y salir a lo que depende de ti. Me parece un mensaje maravilloso y además lo importante que es la salud mental, que nos olvidamos siempre de ella. Me encanta que deportistas de tu nivel puedan hablar del psicólogo como algo normal, porque creo que todavía está muy cada vez más, además. Y creo que es muy necesario para encontrarnos en ese camino y sobre todo, que me parece maravilloso, organizarnos, que no es fácil. Sí, creo que al final pues ayuda muchísimo, ¿no? Ya no solo el tema deportivo, ¿no? En tu vida personal te puede ayudar. Creo que al final es una figura, ¿no? que te puede ayudar mucho.
Bueno, y para acabar, después de haber respondido a la pregunta de Pirri, queremos que ahora dejes tú una pregunta para el siguiente invitado o invitada. Bueno, pues ¿en qué mundo te gustaría vivir si no fuese el real, ¿no? Aprovechando esto de la realidad virtual, a ver qué mundo escogerías, ¿no? Con la posibilidad que hemos tenido con los juegos que hemos podido disfrutar, pues a ver cuál es el elegido. ¿Tú dónde vivirías, Luis? Brasil ya hemos dicho que no entra, ¿vale? Aquí. Vale, Brasil no puedo otra vez. No puede ser un eterno carnaval, ¿vale? Entonces. No. No puedo pillar eso. No, yo no puedo. elegiría eso, Ya, en plan, porque vivir eterno carnaval en Río. Cansado sería todo eso, ¿eh? Que sé. no te cansas. Pues yo Que no te me cansas. gustaría la Edad Media, pero con un poquito más de higiene, fíjate. Sí, ¿no? Sí. Porque lo de echarlo todo por la ventana no te mola. Porque me mola mucho lo de las armaduras y esas cosas. Y en la Edad Media yo ahí la gente. El riesgo de morir pronto elevado, ¿no? Bueno, que te pero- manden ahí a combate. Bueno, en este te momento. mandan de los primeros encima de los que son sí. carroña ahí Sí, a lo pero, mejor. Pero puede ser hasta tu amigo, tampoco te preocupes. También. Bueno, Fran, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer conocerte, un placer el haber pasado este ratito contigo. Muchísimos éxitos futuros, que seas capaz de conseguir todo lo que te propongas, que seguro será que sí. Y nos vemos pronto cuando quieras visitarnos otra vez. Nada, muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido una experiencia increíble y bueno, que volveré a probarlo, la realidad virtual. Contamos con ello. Pues nada, desde casa, gracias por estar hasta aquí.